Recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la atención de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Fragmento de la carta de despedida del Che a Fidel en 1965. Compañeras, compañeros, amigos, amigas, buenas tardes. Estamos convocados en esta oportunidad por el Comité de Recuperación del Cuartel Borgoño a un conversatorio que tiene como tema centrales resistencia, memoria y poder popular en el contexto de conmemoración de la muerte del Che, Miguel, Raúl Pellegrini y los compañeros que en este octubre heroico, con su ejemplo, nos han convocado a la lucha permanente por cambiar el actual estado de cosas. Convocados por estos términos, resistencia, memoria y poder popular, queremos saludar a los participantes de este conversatorio. Compañero Igor, historiador y académico. La compañera Beatriz Betazón, líder feminista revolucionaria. Víctor Fernández, del Movimiento de Trabajadores Clotario Blés. Javiera Campos Meneses, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. Y el compañero Abner Vega, del colectivo Inquietando desde el Margen. Ellos estarán entonces presentes en este conversatorio para dilucidar lo que hoy día significan estos conceptos en el contexto de lucha en el cual nos encontramos. Cuando los acontecimientos nos enfrentan, como el día de hoy, a la recuperación de la Plaza Dignidad después del atentado contra uno de los jóvenes compañeros que fue lanzado al río Mapocho por un esbirro del Estado. Entonces, comenzaremos dejando con ustedes por 20 minutos, que es el tiempo que daremos a cada uno de los participantes, al compañero Igor Goikovich. Adelante, compañero. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a los compañeros del Comité de Recuperación del Cuartel Borgoño y del diario Venceremos por la deferencia que han tenido de invitarme a participar de este conversatorio. Y los tres elementos que el compañero menciona, resistencia, memoria y poder popular, evidentemente se articulan no solamente en términos de una mirada retrospectiva o histórica, a propósito de los acontecimientos, en este caso de la historia reciente, sino que evidentemente tienen mucho que ver o tienen mucha relación con los acontecimientos que hemos venido observando en el país, a lo menos desde el año 2006 a la fecha. Y aquí quiero plantear una primera digresión que me parece que es tremendamente relevante para poder situar adecuadamente estos tres elementos o estos tres aspectos. A mí me parece que no estamos en presencia de un estallido, si entendemos por estallido una irrupción de carácter espontáneo, circunstancial o excepcional, a propósito de un estado solamente de malestar de un segmento
importante de la población. Yo tengo la impresión que desde el año 2006 en adelante asistimos a una suerte de reanimación del movimiento popular en Chile, que tiene que ver con la configuración y la constitución de una serie de movimientos y actores sociales y políticos que comienzan no solamente a demandar o a reivindicar ciertos derechos que han sido conculcados o hipotecados por el Estado y por las clases dominantes, sino que se plantean clara y explícitamente cuestionamientos radicales a ese sistema de dominación. Me refiero a la Revolución Pingüina del año 2006, a la movilización de los trabajadores subcontratistas del cobre, los trabajadores forestales. En esa ocasión muere además asesinado por carabineros Rodrigo Cisterna, de los trabajadores salmoneros, todos esos movimientos en el año 2007, las movilizaciones regionales que atravesaron el país entre el año 2011 y el año 2013, en Aysén, en Punta Arenas, en Calama, en Dichato, en Freirina, en Caimanes, las movilizaciones de las comunidades mapuches en conflicto, especialmente a partir del año 2008, con el asesinato de Matías Catrileo, la irrupción del movimiento No Más AFP, la movilización particularmente masiva y radical del movimiento feminista, y evidentemente las movilizaciones estudiantiles que tanto los estudiantes secundarios como universitarios comenzaron a protagonizar a partir del año 2011 y que se han mantenido con bastante regularidad prácticamente hasta la actualidad. Todo ese cúmulo de movilizaciones, a mi juicio, ponen de manifiesto que por una parte el sistema capitalista tal y como se había concebido en dictadura y extendido a lo largo de los años de la concertación, está fuertemente objetado, está fuertemente cuestionado. Y de la misma manera está cuestionado el sistema político que de una u otra manera no ha dado respuestas eficientes a las demandas que fueron instalándose precisamente en el contexto de recuperación o de restablecimiento del sistema democrático representativo. Hay una crisis del capitalismo y hay una crisis del sistema democrático representativo. Y eso es manifiesto e insisto, se viene visibilizando y es susceptible de ser explicitado a partir del año 2006 a la fecha. No es menos efectivo que las movilizaciones se han ido configurando, constituyendo en un fenómeno cada vez más masivo y por lo tanto han venido adquiriendo un importante grado de articulación y de vertebración a nivel nacional. Ya no solamente se protesta en Santiago, en Valparaíso Viña, o en Concepción Talcahuano, sino que de una u otra manera en todas las regiones, en todas las ciudades, en todos los pueblos hay amplias, masivas y radicales movilizaciones populares. Los niveles de descontento en ese sentido son particularmente significativos, son muy profundos. Pero no obstante ello, es fundamental además hacernos cargo de que aún enfrentamos una serie de déficits. De una u otra manera hemos logrado establecer y precisar cuáles son los elementos que nos incomodan, que nos molestan, que rechazamos, que repudiamos. Tenemos claro lo que no queremos, pero yo creo que no hemos avanzado sustantivamente o de manera, si ustedes quieren, cada vez más organizada y articulada hacia la configuración de una propuesta programática que articule y que vertebre en definitiva todas las demandas, las reivindicaciones de la sociedad chilena en la coyuntura actual. Y eso me refiere o me permite referirme al tema del poder popular como un primer elemento a tener en consideración. El poder popular es una experiencia que se va a desarrollar con mucha fuerza, en especial a partir de 1971, pero de manera mucho más acelerada a partir de la denominada crisis de octubre de 1972. En un contexto histórico determinado de alto grado de politización de la sociedad chilena y de fuertes tensiones y contradicciones a propósito del proceso político que se había venido desarrollando a partir de 1970, el movimiento popular logra configurar o constituir una serie de expresiones o manifestaciones de lo que podríamos denominar poder social y político por la base.
Me refiero a las corridas de cerco en el mundo mapuche, a los procesos de control obrero que se comienzan a desarrollar ampliamente en las diferentes estructuras de los procesos productivos, la creación de los comandos comunales y de los cordones industriales, las movilizaciones que terminan en la constitución de comités de abastecimiento a propósito de la circulación de los productos, y la organización de estructuras de autodefensa a propósito de defender precisamente las conquistas alcanzadas por los sectores populares. El pueblo, sus organizaciones sociales y sus organizaciones políticas fueron construyendo, fueron articulando desde la base no solo una movilización sistemática y sostenida, sino que también un programa que de una u otra manera cristalizó en lo que en su momento se denominó el pliego del pueblo. Esta era, en definitiva, el instrumento a partir del cual se pretendía avanzar con una voluntad de poder hacia la conquista, en este caso, del socialismo. El poder popular, en consecuencia, definía un horizonte programático al cual se quería acceder y definía una estrategia política a partir de la cual se pretendía transitar hacia la conquista de ese poder. En ese sentido, si bien hoy día se agita la consigna del poder popular, y si bien también es efectivo que a nivel de los territorios se ha avanzado de manera significativa en la configuración de estructuras locales que de una u otra manera articulan democráticamente a los sectores populares y los movilizan en función de la coyuntura, no es menos efectivo que no hemos avanzado sustantivamente en la vertebración de esas luchas locales a efectos de constituir efectivamente un desafío que suponga un cuestionamiento al sistema de dominación y que defina en consecuencia una estrategia de poder relativamente explícita. Tengo la percepción en ese sentido que los déficits que todavía enfrentamos siguen siendo significativos y de una u otra manera las tareas que nos demanda avanzar de manera más expeditiva en esa dirección nos van a permitir, entre otras cosas, enfrentar las coyunturas inmediatas que las élites dirigentes nos han impuesto, como es el próximo evento plebiscitario, por ejemplo, y salir de esas experiencias con una propuesta mucho más explicitada y por lo tanto mucho más clara de cara, en este caso, al conjunto de los sectores populares. En ese sentido, recuperar nuestra historia, recuperar nuestra memoria a propósito de los acontecimientos que fueron articulando el desarrollo de las luchas populares, nos obliga a mirar no solo la experiencia del poder popular en la coyuntura que media entre 1970 y 1973, sino que incluso mirar un poco más atrás a las experiencias de organización temprana del movimiento obrero y del movimiento popular, a propósito de la articulación de la Federación Obrera de Chile, por una parte, pero a su vez también del Partido Obrero Socialista, que fueron los primeros referentes que en este caso en particular se articularon a efectos de llevar a cabo las tareas de la transformación social y política. Nos obliga a su vez también a mirar, y a mirar sobre todo de manera crítica, lo que fue la experiencia del Frente Popular entre 1938 y 1946, en cuanto que las estrategias de inserción en el espacio institucional tienden evidentemente a limitar o a restringir la capacidad de autonomía y la capacidad de acción política autónoma, en este caso de los sectores populares. Y nos obliga a su vez también a mirar lo que fue la experiencia de la resistencia popular en el contexto de la lucha contra la dictadura. Y especialmente en el siglo que media entre 1978 y 1983. Es decir, no solamente detenernos a observar la coyuntura más álgida en el desarrollo de las protestas, sino que mirar la etapa de preparación, la etapa de organización, la etapa en la cual el mundo popular, las organizaciones políticas revolucionarias fueron instalando o definiendo una estrategia política de enfrentamiento a la dictadura que permitió, entre otras cosas, perder el miedo. Y esa estrategia fue la que de una u otra forma abrió las puertas al desarrollo de las protestas populares a partir de 1983. En ese sentido, al mirar a la historia, al hacerlo sobre la base de la reconstrucción de nuestra memoria histórica, de nuestra memoria política, lo que hacemos es no solamente tratar de recomponer viejos diseños, viejas estructuras,
a efectos de instalarlas en un contexto nuevo o diferente, sino que recoger de aquellas experiencias, aquellos elementos o aquellos aspectos que nos posibilitaron o nos permitieron ir construyendo una alternativa efectiva de poder frente a las clases dirigentes y frente al Estado. Hoy día, reitero, y con esto concluyo, ese es el gran desafío. Hoy día el desafío es definir una plataforma programática que nos permita articular o vertebrar el conjunto de las luchas populares. Y tiene que hacerlo sobre la base de un horizonte. ¿Qué es o cuál es la sociedad que queremos construir? Supone a su vez también, a mi juicio, avanzar en los procesos de politización del mundo popular, a efectos de que las organizaciones territoriales que nos hemos dado, con las cuales nos hemos reconstruido especialmente en este último tiempo, se articulen y se vertebren en referentes, en frentes, en coordinaciones que nos permitan ir avanzando precisamente en la configuración de un diseño de intervención política. Y requerimos, por último, a mi juicio, definir con precisión una estrategia que supone no solamente proporcionar el uso de la fuerza, sino que entender que este es un enfrentamiento que va a experimentar un grado creciente de escalonamiento y que frente a esas situaciones es imprescindible generar mecanismos de autodefensa que nos permitan, entre otras cosas, proteger no solamente las movilizaciones, sino que también proteger a los compañeros que son víctimas de la represión. La experiencia del día de ayer no solamente pone de relieve la brutalidad de las fuerzas policiales, sino que pone de relieve a su vez también que no hemos logrado avanzar suficientemente en la capacidad de articular o de construir los mecanismos de autodefensa suficientes como para proteger a quienes se están manifestando. Y ese aspecto, a su vez, hay que observarlo también al momento de reconocer que tenemos una gran cantidad de compañeros hoy día en prisión, compañeros que en muchas circunstancias cuentan con escasas redes de apoyo para los efectos de generar los mecanismos de acompañamiento suficientes. Y ese tipo de fenómenos no solamente no se va a reducir en el futuro inmediato, sino que en la misma medida en que los enfrentamientos de clase y los enfrentamientos políticos se extiendan y se profundicen, esas lógicas represivas se van a incrementar y los desafíos y en consecuencia las tareas que tenemos por delante se van a multiplicar. En ese sentido, reitero, a mi juicio hoy día las tareas fundamentales tienen que ver con las definiciones programáticas, con la articulación política y con la definición de un diseño estratégico. Gracias. Es que darle la posibilidad de hacer una breve síntesis, digamos, respecto, digamos, de el planteo que nos hizo. Claro, ¿ya? Sí, ahora sí. Mira, a mi juicio los tres elementos que ustedes señalaron o que ustedes colocan en la mesa de discusión nos permiten hacer un ejercicio, no solo de análisis, sino que también de proyección política que a mi juicio es relevante. El tema de la memoria en términos de recuperación de experiencias es un elemento fundamental que tiene que ver, en definitiva, con la capacidad que nosotros podemos desarrollar de educarnos y autoeducarnos en los procesos políticos y sociales en los cuales estamos participando. Mirar al pasado no es solo mirar para conocer, sino que es mirar para actuar, es mirar para intervenir. La memoria, por lo tanto, no es un relicto, por el contrario, está viva y de una u otra manera nos permite, digamos, recoger experiencia a efectos de intervenir en el presente. Segundo, el concepto de resistencia pone de relieve que el movimiento popular, los sectores populares, tienen una capacidad y una voluntad política de enfrentar y de confrontar al sistema de dominación. Lo han expresado hoy día, lo vienen expresando con mucha fuerza desde el 2006 y lo han hecho en otros contextos o escenarios históricos. Ese es un potencial de cambio, pero ese potencial de cambio necesariamente tiene que ser politizado. Y a ese efecto, y este es el último aspecto que quiero enfatizar, me parece que es fundamental asumir que hoy día la estrategia del poder popular tiene que llenarse de contenido. No puede ser solo una consigna que agitamos, una consigna que voceamos.
Tiene que ser un contenido de carácter político que defina elementos programáticos, que defina elementos organizacionales y que defina alineamientos estratégicos. Creo que en ese sentido, memoria, resistencia y poder popular van a adquirir un sentido político de cambio en la coyuntura en la que estamos inscritos.